El especialista responde. Bienvenidos a nuestro programa dedicado a la salud. Blefaro en griego significa párpado y la blefaroplastía es justamente la cirugía que permite corregir algunos defectos hereditarios o secundarios al proceso natural de envejecimiento de los tejidos de los párpados. Conversaremos sobre este tema con la doctora Mabel Suárez. Ella es médico cirujano oftalmólogo y especialista en oculoplastía de Clínica Mira. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Gracias a usted además para hablar de un tema que, por supuesto, debe generar bastantes dudas. Hay muchas personas que deben estar interesados en conocer más detalles de este tipo de intervenciones pertenecientes a la oculoplástica, pero no deben estar muy llanos a acceder a personas que les puedan solucionar estas dudas. Así que vamos a invitarlos también a que nos hagan llegar sus comentarios, preguntas, etcétera, con el hashtag El Especialista Responde. Doctora, primero que todo, ¿qué incluye la oculoplástica? ¿Cuáles son las serie de intervenciones que se pueden realizar bajo este marco, digamos? Bien, la oculoplástica es una subespecialidad de la oftalmología que abarca el tratamiento de las enfermedades de los párpados, de las vías lagrimales y de la órbita. Por lo tanto, hay un sinfín de patologías congénitas, involutivas o relacionadas al envejecimiento y también patologías relacionadas con mejoras cosméticas que podemos abarcar en la oculoplástica. Dentro de estas patologías palpebrales, que son las que más frecuentemente tratamos, la caída del párpado, la blefarochalasis, ptosis palpebral son de las más frecuentes y uno de los motivos por los que los pacientes consultan más solicitando una blefaroplastía. En general, todas tienen relación con el tejido del párpado. Sí, con todos los tejidos del contorno periocular, desde la ceja, párpado superior, borde libre de las pestañas, párpado inferior, puntos, conducto lagrimal, saco lagrimal, toda esta red de tejidos que cumplen funciones importantes, no solo para el drenaje de la lágrima o para el parpadeo, claro, sino también como un mecanismo de defensa, una barrera para proteger el globo ocular. Es un tejido muy delgado, muy delicado. ¿Qué tendríamos que saber sobre el párpado? Bueno, primero saber que la piel del párpado es la piel más fina de todo el cuerpo humano. Es una piel que no tiene tejido subcutáneo, por lo tanto es muy propensa al envejecimiento, a la inflamación, a la retención de líquido. Inmediatamente después tenemos los tejidos musculares del párpado y los tejidos grasos, que son más profundos y pertenecen más a la órbita. Pero cuando estos tejidos, por factores hereditarios, genéticos, por envejecimiento, prolapsan hacia adelante y se hacen visibles en el párpado inferior, es cuando aparecen las terribles bolsas. Esto, las bolsas que se generan acá abajo del ojo, ¿no? Exactamente, en el párpado inferior. Esas bolsas son de grasa que nacemos con esta grasa, pero en un compartimiento mucho más profundo en la órbita y que por distintos factores, muchos de estos genéticos, por debilidad del septum orbitario, estas bolsas se hacen visibles porque prolapsan empujando la piel del párpado inferior y generando este aspecto de cansancio, ojera, pena en la mirada, y es un motivo de consulta bastante frecuente para el paciente que busca una blefaroplastía inferior, del párpado inferior. Hay muchas consultas y supongo que con los años se ha ido perdiendo un estigma además y se suman hombres y mujeres a este tipo de intervenciones, ¿no? Sí, tienes toda la razón, y una de las cosas que yo creo que vino a cambiar este concepto de que estas cirugías eran más banales, claro, cosméticas o estéticas, claro, fue la pandemia, ¿ya? Porque justo durante la pandemia, cuando nos obligaron a encerrarnos, a estar en teletrabajo, a comunicarnos a través de plataformas, de oficinas, teletrabajo, taparnos el rostro y comunicar a través de la mirada, fue que muchas personas se dieron cuenta de alteraciones en la piel del párpado, alteraciones en la posición del músculo del párpado superior, presencia de bolsas, porque
en definitiva, la primera forma de comunicación del ser humano es a través de la mirada. Claro, comenzó a ser más preponderante nuestra mirada. Y comenzaron a consultar más los pacientes buscando alternativas quirúrgicas o clínicas para mejorar su mirada, exponiendo un estado de ánimo que estuviera más acorde a cómo se sentían. Claro. Doctora, siento que todo el mundo me pregunta, ¿estás cansado? ¿No dormiste bien? ¿Estuviste de turno? Y no es lo que realmente está sintiendo el paciente, Claro. sino que el párpado proyecta un estado de ánimo y proyecta al resto de las personas con las que te relacionas una emoción que muchas veces no es la que verdaderamente tienes. Claro. Doctora, y hay una serie de factores, usted ya ha mencionado algunos, pero hay algunos más preponderantes que otros para una serie de que el párpado, por ejemplo, se caiga en la parte superior sobre todo. ¿Qué factores influyen más en esos casos? Más allá de los factores genéticos, hay algunos factores ambientales, como el uso de lentes de contacto, semirrígidos o blandos, que pueden generar alteración lenta y progresiva en la aponeurosis del músculo elevador del párpado, por lo que los pacientes usuarios de lentes de contacto tienen más riesgos o desventajas en cuanto a presentar ptosis palpebral. ¿Bien? Ya. Los pacientes que son... La ptosis palpebral significa que... Descenso del músculo del párpado. Ya. ¿Ya? Y existen otras condiciones como pacientes fumadores, pacientes que tienen enfermedades dermatológicas como la rosácea o dermatitis, que también tienen más riesgo de presentar inflamación, distensión de los tejidos palpebrales y pueden tener la necesidad de consultar más tempranamente, más jóvenes, para realizar una cirugía de los párpados superiores. Y en general, ¿a qué edades es la gran mayoría de los pacientes que consultan, por ejemplo, por la caída del párpado por envejecimiento? Generalmente los pacientes mayores de 50 años. ¿Bien? Y la tercera edad como grupo más importante para considerar patologías involutivas relacionadas al envejecimiento del músculo y de la piel del párpado superior. Pero también existe un grupo de pacientes que tienen pequeñas asimetrías en la posición del músculo del párpado que pasan desapercibidas durante la infancia, durante la adolescencia, y son enfermedades congénitas del párpado que se resuelven en la edad adulta. Por lo tanto, el grupo de pacientes que consulta es bastante variado, desde pacientes muy chicos, guaguitos que nacen con enfermedad congénita del párpado, caída, descenso del párpado, o pacientes adultos o adultos mayores. Hay casos también de tumores tanto malignos como benignos que se presentan también en el tejido del párpado. Sí, así es. La piel fina del párpado es vulnerable a presentar lesiones tumorales benignas o malignas. Hay una incidencia bastante alta de tumores cancerosos, tumores malignos del borde libre del párpado, de la piel del párpado, y están fuertemente asociadas al daño solar, a la exposición con los rayos UV, al igual que el cáncer de piel en general. Y es bastante frecuente que en pacientes de la tercera edad existan lesiones tumorales que muchas veces pasan por verrugas, lunares, que cuando comienzan a presentar manifestaciones clínicas como crecimiento, pigmentación, claro, sangrado, se suelen asociar a otro tipo de problemas y dan señales de alarma. Ah, perfecto. Y puede llegar a eso, a sangrado. A sangrado, a ulceración, a presentar mayor pigmentación de la lesión, a perder pestañas en el sector donde está esa lesión que parecía a simple vista un lunar o parecía a simple vista una verruga y no lo es. Es o un tumor orzuelo, papillar. que también uno suele echarle la culpa como debe ser un orzuelo cuando se junta una pelotita o cosas así. Exactamente. Y eso es algo fundamental para hacer un llamado de atención a los pacientes que tienen bultos, lesiones, masas, quistes en el párpado. No lo deje pasar, consulte con el oftalmólogo, idealmente con el oftalmólogo
oculoplástico que está certificado dentro de la oftalmología para el manejo y tratamiento de las enfermedades del párpado, del lagrimal o de la órbita, porque en definitiva somos los especialistas calificados para el tratamiento de estas patologías. Vamos a seguir profundizando en eso, doctora, porque efectivamente al asociarse también muchas veces intervenciones quirúrgicas a la estética, suelen caer también muchas personas en manos inescrupulosas o que no ponen suficientemente atención en quién va a realizar ese tipo de intervenciones. Pero antes me gustaría mostrarle algunas imágenes para que nos ayudara a entender frente a qué tipo de problema nos encontramos. Por ejemplo, esa imagen, lo que usted hablaba más de estas bolsitas de los ojos, ¿no? Ya. Justo la imagen que vemos a la derecha es una imagen en espejo del mismo paciente con la piel joven, linda, llena de colágeno, sin daño solar, sin manchas. Y en esta paciente vemos las arrugas asociadas al músculo orbicular del párpado que cuando gesticulamos y producto del envejecimiento empiezan a profundizarse. Pero propiamente en esta foto no hay bolsa. Ya. Bien, hay redundancia. Podemos confundirlo. Hay redundancia de la piel, hay laxitud de la piel del párpado inferior, hay arrugas en la piel pretarsal y la piel del orbicular lateral. Y es un paciente que muchas veces cree que tiene bolsas, pero lo que tiene es flacidez de la piel y arrugas profundas del contorno periocular. Eso no sería parte de la oculoplástica en este caso. También lo sería, pero muchas de estas... ¿Podría encontrar una solución a través de...? No tan invasiva. Una solución con tratamientos no quirúrgicos para mejorar las arrugas del contorno periocular, mejorar la elasticidad y la firmeza de la piel del párpado inferior, como las terapias con láser de CO2. ¿Y eso también lo ven ustedes en la clínica? Exactamente. En Clínica Mira disponemos de láser de CO2 para realizar tratamientos quirúrgicos y tratamientos cosméticos para la piel fina de los párpados. Y en esta paciente, muy probablemente, la primera línea de tratamiento no sería quirúrgica, sino médica, con toxina botulínica para evitar la profundización de las líneas, de las arrugas, y con el manejo de un resurfacing o un mejoramiento de la piel del contorno periocular con láser de CO2. Eso es lo importante, ¿no? También de visitar a un especialista o una clínica que cuente también con un equipo interdisciplinario, supongo, con distintos tratamientos a ofrecer. Justamente en este caso, que usted solo con mirar sabe que no necesita una intervención quirúrgica mayor, sino que probablemente un tratamiento que le dé una solución de otra manera. ¿Qué tanto se encuentran ustedes también con pacientes que han pasado por otros lados, que muchas veces asisten a clínicas que no son formales o personas que no van bajo el cuidado de un especialista? Mira, desafortunadamente el número de pacientes es alto. Te podría decir que todos los días en mi consulta recibo pacientes operados en otros centros por médicos no especialistas, por incluso dentistas, que realizan blefaroplastia sin tener en consideración tantos detalles anatómicos y tantas potenciales complicaciones que pueden surgir después de una cirugía en donde se extirpa la piel de la grasa y la grasa del párpado, que es bastante frecuente. Y el problema es que tratar las complicaciones derivadas mucho más difícil, ¿no? Es muy difícil, muy complejo. En muchos de estos casos hay que tomar injertos de piel de otro sector del rostro, de la parte posterior de la oreja, y hacer reconstrucciones complejas en donde el resultado estético deja de ser relevante porque ya hay un daño funcional. Claro, el paciente no puede cerrar el ojo de alguna manera. Exactamente, el paciente no puede cerrar el ojo, el paciente tiene una retracción de la piel o del párpado inferior, y pacientes que tienen este tipo de complicaciones generalmente son mucho más frecuentes cuando se realizan cirugías en lugares no acreditados o en lugares con profesionales no certificados. O sea, alguien que tiene cualquier duda respecto a el ojo, ¿qué le recomendaría que fuera como el ABC que tenga que hacer a fijarse a qué lugar asistir, con qué especialista? Mira, idealmente hacer un control oftalmológico anual para evaluar su salud visual,
prevención de enfermedades oculares, y si hay molestias o alteraciones en los párpados, existe lagrimeo o alteración en los conductos lagrimales o en la órbita, el oftalmólogo va a derivar a ese paciente con seguridad a un oftalmólogo oculoplástico para el tratamiento de esta patología. Perfecto. Y también fijarse mucho en el lugar donde se hagan este tipo de intervenciones. Claro, afortunadamente acá en Chile, en el marco de la Sociedad Chilena de Oftalmología, el grupo de oculoplásticos que estamos certificados son conocidos. Son conocidos, está a disposición de todo el paciente que quiera consultar si está asistiendo a un especialista certificado a través de la Sociedad Chilena de Oculoplástica, que pertenece a la Sociedad Chilena de Oftalmología. Así que el mejor consejo que puedo dar a cualquier paciente que tenga alteración en los párpados es que busque un profesional de confianza, oftalmólogo, que pertenezca a las sociedades científicas para que sea bien atendido y evitar complicaciones. Informarse primero que nada, más importante incluso que cotizar puede ser, porque hay muchos que se dejan llevar por los precios y eso puede costar muy caro. Doctora, vamos a seguir conversando, pero le invito a usted, bueno, y a todos en sus casas, a una breve pausa y también otro consejo que tiene que ver con la oftalmología. ¿Se ha preguntado qué le permite observar los detalles? La mácula es la responsable de que usted pueda leer, enhebrar una aguja y distinguir las caras de las personas. Las enfermedades de la mácula pueden afectar a niños y adultos, pero podemos prevenir sus complicaciones con exámenes y tratamientos realizados a tiempo. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. El especialista responde. Bueno, y seguimos en nuestro programa dedicado a la salud, por supuesto, y ahora hablar de un tema que no es conversado habitualmente y hemos aprendido un montón acá con la doctora Mabel Suárez, médico cirujano oftalmólogo, especialista en oculoplástica de Clínica Mira. Doctora, queremos mostrarle otra imagen también, claro, para que nos pueda dar algunos detalles de qué es lo que nos encontramos, a ver si a algunas personas en sus casas se les hace, pueden compararse con la imagen y decir, puede que tenga un problema similar. ¿Qué es lo que vemos en esta lámina? Bueno, en esta lámina vemos a un paciente que tiene una asimetría de los párpados superiores, ¿bien? Si nos damos cuenta, el párpado superior derecho tiene una altura adecuada, tiene la pupila despejada, pero cuando miramos el párpado superior izquierdo, el borde libre del párpado está más descendido y parte de la pupila está bloqueado por el párpado. Por lo tanto, este paciente tiene una ptosis palpebral. Así se llama, digamos, la enfermedad. La patología ptosis palpebral. Palpebral. La ptosis palpebral es una patología muscular del párpado que tiene distintos orígenes. Secundaria a problemas neurológicos, claro, secundaria a problemas propios del músculo o el resultado del envejecimiento del elevador del párpado superior asociado a la edad. Claro. Por lo tanto, si un paciente chico, adulto, de la tercera edad tiene asimetría en la posición de los párpados, hay un párpado que está más chico, que pareciera que tuviera el ojito dormido. Muchos pacientes dicen, doctora, tengo el ojito dormido, como que se me ve el ojo muy chico. Muy probablemente tenga una ptosis palpebral. Claro. Y tiene que ser evaluado por el especialista para ver las alternativas que podemos ofrecer para mejorar la posición del párpado. Porque no esto además impide una visión clara, o sea, no es solo estético. Exactamente, no es estético. Ese paciente, si se le realiza un campo visual, va a estar alterado. Porque el párpado ejerce un rol fundamental en la visión periférica del ojo. Por lo tanto, cuanto más descendido esté el párpado, más comprometido estará la visión periférica de ese paciente. Y deja de ser algo estético y se convierte en un problema de salud visual. Por lo tanto, un niño chico, un lactante con el párpado más caído, es un niño que debe de ser atendido de forma inmediata, porque en el momento de la infancia y parte de la adolescencia es en el momento en donde desarrollamos nuestro máximo potencial visual.
Y si el párpado está descendido, es un obstáculo para el desarrollo potencial de la visión de ese niño. Y eso implica luego Problemas permanentes para la vida adulta. Y no solo la visión, sino probablemente problemas para el aprendizaje, Exactamente, etcétera. exactamente. Doctora, y hablemos puntualmente de la intervención, ya cuando se operan los párpados. ¿Qué tan compleja es esta intervención? ¿Cuáles son las características que debiera tener un paciente? ¿Son todos posibles candidatos a una intervención de estas características para el párpado? Bien, la blefaroplastía como cirugía más realizada. De decirlo porque siento que es compleja la palabra. Blefaroplastía. Blefaroplastía. Como cirugía comúnmente conocida para tratar las alteraciones del párpado asociada o no a la corrección de una ptosis palpebral. Es una cirugía ambulatoria con anestesia local que se realiza en un pabellón bajo la supervisión de un médico anestesista y la presencia de cirujano oftalmólogo oculoplástico, segundo cirujano y todo un grupo de apoyo en pabellón para tratar y manejar este paciente, ¿ya? La cirugía se realiza aproximadamente en 1 hora o 1 hora y media y es una cirugía poco invasiva, muy bien tolerada, con una recuperación. Muy cortita. Sí, con una recuperación bastante rápida, en donde existe un posoperatorio, en donde generalmente recomendamos evitar actividad física, levantar peso, no exponerse al sol. Claro. Después de 1 semana retiramos los puntos o las suturas de la piel del párpado y entre la 3ª y la 4ª semana ya podemos obtener el resultado final estéticamente hablando y funcionalmente hablando que otorga la cirugía. Y después de la intervención, que ya mencionaba usted bien cortita, ¿cuándo se puede reintegrar al trabajo, por ejemplo? Mira, hay pacientes que después de una blefaroplastía inferior, al 3.º o 4.º día, están de vuelta al teletrabajo o realizando algunas actividades no tan demandantes. Pero en pacientes que se realizan cirugía de los 4 párpados, blefaroplastía superior y blefaroplastía inferior, lo recomendable es tomarse un descanso de 10, 12, hasta 15 días para evitar molestias, permitir el tiempo para que la piel se desinflame. ¿Y se recomienda hacer todo de una, como se diría, como de los 4 párpados? No está contraindicado. Si el paciente tiene bolsas y tiene alteración de los párpados superior, puede programar ambas cirugías el mismo día. Por supuesto, está claro que el manejo inflamatorio con medicamentos es fundamental, con frío local. En todos los casos hay edema, hinchazón, retención de líquido, hematomas, moretones, que son parte del proceso de curación. Claro. Y después de que se pasan, digamos, estos primeros 10, 12, 15 días, los resultados son fabulosos. Y quedan muy satisfechos los pacientes, supongo, luego de todas estas intervenciones. ¿Cuál es el feedback que le suelen dar, doctor? Mira, el feedback es súper favorable. En realidad, el paciente después de la blefaroplastía muchas veces mejora su autoestima, su autopercepción, se percibe más renovado, más seguro de sí mismo. Muchos pacientes dicen, doctora, pero veo mejor. ¿Cómo es posible que esta cirugía de los párpados yo estoy viendo mejor? Y es justamente porque aunque no es una cirugía óptica, al estabilizar el párpado 1, 2 o hasta 3 milímetros... Mejora el campo de visión. Mejora el campo visual y el paciente se siente estupendo. Genial, doctora. Ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde. Acá siempre tratamos de ver algunas de las consultas que nos llegan. Marcelo Mendoza pregunta, ¿cuánto demora la recuperación de una cirugía de bolsas bajo los ojos? Estábamos hablando de algo similar, pero para repasar los conceptos. Afortunadamente, la técnica quirúrgica que se ocupa por lo general para realizar una blefaroplastía inferior es a través de la cara interna del párpado, es decir, la vía transconjuntival. Por lo tanto, no hay cicatrices visibles y el paciente puede estar recuperado en 3 o 4 días, más allá de un poquito de sensibilidad en la piel, uno que otro moretón, no es una recuperación incapacitante. Perfecto. Por lo tanto, se podría decir que después de 7 días puedes retomar tus actividades sin ningún problema. Perfecto, o sea, es bastante rápido, no debiera tener grandes molestias ni nada. Así es. Y no suelen haber ni contraindicaciones ni algunos efectos derivados de la cirugía, doctora.
hay que evaluar al paciente para descartar patologías palpebrales previas. Por ejemplo, paciente que tiene más de 65 años, desea una blefaroplastía inferior o superior, pero tiene una ptosis palpebral. Si no se le diagnostica previamente esa enfermedad muscular o tiene laxitud del tendón cantal, ectropión del punto lagrimal, si no se diagnostican esas patologías musculares, patologías involutivas del párpado, realizar una blefaroplastía para solo extirpar piel y grasa va a desencadenar una respuesta no adecuada después de la cirugía. El paciente no se va a sentir satisfecho. Si tenía una ptosis previa, se va a ver más la ptosis después de una cirugía donde no estuvo considerada corregirla, o en pacientes que no tenían lagrimeo previo a una blefaroplastía inferior, después de la cirugía empiezan a tener molestias, lagrimeo, irritación. Por eso es que es tan importante realizar las intervenciones con especialistas capacitados en oculoplástica. Que tengan experiencia también y que puedan hacer un buen diagnóstico para dar una solución para lo que quiere el paciente y necesita también, porque muchas veces alguien puede querer algo, pero no es lo que necesita, y por eso es tan importante esta visión del especialista. Veamos si tenemos otra pregunta de redes sociales a través del hashtag. Me salió hashtag especialista responde. Veamos si es que tenemos alguna otra. Vita Martínez pregunta: ¿hay relación entre las ojeras, bolsas bajo los ojos y párpados caídos? Bien, hay una asociación bastante frecuente entre ojera y bolsa, porque justamente la ojera es esa depresión o pigmentación de la piel más interna del párpado inferior que genera muchas veces un hundimiento o un surco acompañado de la bolsa a un lado. Por lo tanto, el tratamiento de las bolsas siempre debe de estar dirigido también a mejorar la ojera, también a mejorar la pigmentación o la coloración más oscura de la piel. ¿Puede lograr eso también? Siempre, siempre debe estar de la mano una de la otra, ¿ya? Y por esta razón muchas veces decidimos no extirpar completamente la bolsa y manejar la grasa del paciente para realizar un relleno de ese sector más hundido del surco nasoyugal para permitir una transición o una armonización entre el párpado inferior y la mejilla más adecuado, más lindo, con un resultado estético mayor y que no genere una depresión o un hundimiento del párpado inferior. Claro, porque la idea es extirpar las bolsas, pero tampoco que quede hundido, como muy marcado, etcétera. Exactamente. O sea, están relacionados y se pueden solucionar en los el problemas mismo momento. En el mismo momento, en una misma intervención. Claro, pero también hay que recordar que el mantenimiento y el cuidado de la piel fina del párpado inferior y superior requiere un tratamiento a largo plazo. La blefaroplastía por sí misma no va a prevenir arrugas, líneas, léntigos, manchas. El paciente igual debe de tener una rutina de cuidado facial y de cuidado de la piel del rostro para que los resultados de su blefaroplastía se mantengan para largo plazo. Claro. Me voy a escapar quizás un poco, doctora, de su campo de acción, pero estoy segura que nos puede dar un consejo. Porque finalmente también esto de la caída de los párpados, etcétera, tiene mucha relación con el envejecimiento, pero ¿sirven los contornos de ojos, las cremas, etcétera, los productos que podamos utilizar anteriormente de prevención, ayudan efectivamente al tejido del párpado que además, como planteaba usted misma, es tan sensible? Ayudan siempre y cuando se empiecen a ocupar a temprana edad. Un paciente que no se ha preocupado de cuidar la piel de sus párpados y recientemente inicia a hacer alguna rutina de cuidado con serums o contornos después de los 40, 45 años, no va a poder prevenir el prolapso o no de las bolsas, no va a poder prevenir la aparición de líneas o de arrugas profundas, pero es una suma de tratamientos lo que va a permitir que el paciente se sienta pleno con su mirada y con el contorno de la piel de sus párpados. Necesita cuidarse del sol también, etcétera. Así es, fundamental. Hay muchos pacientes que desconocen que el bloqueador solar se debe de aplicar en la piel de los 4 párpados.
Y hay bloqueadores solares. Yo siempre lo hago. A veces cuando uno Claro. sabe que debe protegerse completo, si es que va a estar expuesto mucho al sol, yo suelo ya hasta en las orejas, pero no es tan habitual. Ya. En mi rutina. No sé cómo serán las personas en la casa, pero es recomendado entonces. Claro, y estoy segura que después de esta conversación no te vas a olvidar de poner No. bloqueador en los párpados. Claro, es fundamental, no solo para el envejecimiento, sino por lo que hemos estado hablando de la posibilidad de formación de tumores en la piel del párpado. Por lo tanto, Es importante. es importante protegernos de la exposición a los rayos UV y no olvidar que la piel de los párpados pertenece a una piel expuesta que también es vulnerable a tener este tipo de enfermedades. Tal cual. Doctora, ya se nos acaba el tiempo. ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? ¿Algún recordatorio que le gustaría a usted decirle a nuestros espectadores? El recordatorio es recordar que la salud visual va más allá de la visión, que los párpados, los tejidos que están alrededor del globo ocular son fundamentales para el buen desarrollo y para mantener una salud visual óptima. Por lo tanto, la visita anual al oftalmólogo es de vital importancia y ante la sospecha, la duda de cualquier inflamación, bulto, granito, por insignificante que parezca, consultar al oftalmólogo oculoplástico puede ser de gran ayuda. Y ahí estará en Clínica Mira, por lo menos, la doctora Suárez para todas esas consultas con el equipo médico de esta clínica. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Doctora, por todos estos datos. No se me olvidará más echarme bloqueador solar, incluidos los 4 párpados. Así es. Muchas Gracias a ti. gracias. Invitamos a todos a seguir en sintonía de Canal 24 Horas con más informaciones. Que tengan una buena tarde. Chao. El especialista responde.